Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Bueno señores, hoy tenemos una nueva actualización que han lanzado completamente notas del parche, así que vean a tu poderoso like, suscripción a Marte, que es lo más importante, y como siempre pues ya te la sabes, estamos acá un día más en Delta Force Mobile, claro que sí. Bueno, en fin. Como ustedes saben, han estado pasando muchas cositas en Delta Force, en dispositivos móviles, tanto como que el lanzamiento de consola llega el próximo mes. Pero bueno, en fin, primero vamos con lo que es más importante, que es la actualización del día de hoy, y se las estaré poniendo en pantalla. Bueno, esto lo acaban de publicar exactamente a las 8 de la mañana, hoy 24 de julio, así que aquí lo tenemos. Pues básicamente es actualización de nuevos eventos y corrección de errores. Entonces vamos a leer a detalle algunas otras cosas, como lo que es los nuevos modos de juego, evento 24/7 en Ciclón. Este, el juego del emparejamiento, pues básicamente no se ha visto afectado en esta actualización, normal. Evento de ofrenda del océano, es un nuevo evento, tal cual. Luego tenemos la hora que va a estar siendo activado hoy por la tarde-noche y va a estar activo hasta el 14 de agosto, que básicamente vamos a tener una tienda, nuevos eventos correspondientemente con el mapa de Ciclón, que es el mapa actualmente dentro de la temporada. Van a implementar modos especiales de juegos para el evento, en el cual vamos a tener pues Shafted Attack and Defend en Ascensión, en lo que va a ser en Threshold, o sea, vamos a tener Raid de la Colina y modo Blitz, que el modo Blitz, pues básicamente ya saben que es un modo pequeño. ¿Cómo les explico? Bueno, en el mapa tal cual solo hay 3 puntos, respawn donde sea y son 24 versus 24, que esa partida dura como 10 minutos. Sé que mucha gente ha pedido el duelo por equipo 5 versus 5, 6 versus 6 y que hay un tipo de modo ranked de esos modos de juego. Yo también se los he comunicado a la gente de Delta Force y espero que hagan caso de eso actualmente. Luego tenemos recompensas que van a ser vale de armamento, fichas de experiencia, fichas de experiencia para arma intermedia, entre otras cositas más. Luego que tenemos algunas que otras recompensas, como lo que es esta Vector de toda la vida, con el acabado, que se va a poder encontrar en la caja de suministros del 25 de julio al 31 de julio. Detalles de cada semana: se agregará una caja de suministro encubierta en el mapa normal de Represa Cero. Los jugadores que le traigan con éxito desbloquearán acceso a temprano armas y obtendrán una apariencia especial. Es como básicamente, ya saben, las cajas típicas, así como les enseñé a cómo conseguir la M4A1, que es muy bonita. Y que mucha gente lo consiguió tan tranquilamente, no es complicado, que está básicamente en el edificio en la segunda planta de Represa Cero. Recompensa Vector de arte callejero y más. Luego vamos a tener eventos de lanzamiento aéreo. Ya saben cómo funciona esto. Caen lanzamientos aéreos en los cuales puede haber loot de alto valor. Así que pues nada fuera de lo común. Favores de la suerte, que básicamente esto aplica para el modo operaciones. Básicamente solo jugar en modo operaciones y reclamar completamente tanto eventos como experiencia. Ya saben, los contratos de élites, contratos de veteranos, esto ya se lo saben. La elección del experto, en la cual nosotros estuvimos también siendo partes y tuvimos nuestra propia arma dentro del juego. Próximamente tendremos otra vez nuestra arma dentro del juego, otra nueva arma, una de mis favoritas. El que adivine cuál arma es la que va a salir, le obsequiaré un pase de batalla. El primero que me adivine qué arma es la que va a salir nuevamente en Delta Force de mi persona y cuál arma es, porque es una de mis favoritas, porque me dieron a escoger qué arma es la que va a salir. Sencillo, o sea, es mi arma favorita literalmente del juego y con la que he subido a comandante. El primero que la adivine, le regalo pase de batalla, conste. Luego vamos a tener un nuevo lote que sale exactamente el día de hoy. Les podré hacer gameplay de este lote, así que cualquier cosa yo les muestro este lotecito. Voy a tener la oportunidad de que pues la gente de Delta me dijo: oye, mira, va a salir este nuevo lote, si querés te lo mandamos y hacer una review para la gente. Este es un nuevo lote completamente de Delta Force que se va a lanzar exactamente el día de hoy. Ahora vamos con la corrección de errores y optimizaciones, si quieren. Bueno, además de nuevos eventos y nuevas recompensas que van a estar llegando, o sea, tal cual. En fin, vamos a hablar de correcciones. Bueno, vámonos a lo móvil. Si quiere, o sea, esto es lo de todas las plataformas. O sea, todas las plataformas incluye PC y móvil. Básicamente acá. Si quieren lo leemos. Se solucionó un problema que impedía que la casa de 17 se incluyera en la casa de subasta. Descripciones mejoradas para errores de eliminaciones relacionados al comercio de apariencia de colección. Descripción mejoradas para algunos contenidos de colaboración de Arnice. Se corrigió un error en el que Sonic Trap causaría que los helicópteros de asalto permanecerían en estado de cielo infinito baja altitud. Se solucionó un problema en el que los puntos de notificación amarillo en la sala de colección se desaparecerían. Se corrigió un mal funcionamiento en los esquemas de control específicos del operador. En móvil tenemos que se solucionaron los fallos del juego que experimentaban algunos jugadores que usaban dispositivos Vivo S7. Tenemos ajustes de equilibrio.
esto es básicamente para todos, o sea, así que háganse una idea. Modo de ataque y defensa, Warfare Cyclone, se ajustaron las áreas de sectores B, D1 y E1, se eliminaron el destructor de tanques con ruedas FSV de los defensores del sector C, se ajustó la posición de despliegue del barco de asalto USB-95 de los atacantes en el sector A. Ok. Modo Night Cyclone Victory, básicamente es el nuevo modo de juego, que tenemos restablecimiento básicamente en muchas cosas y respawn. Y ahora se va a penalizar que la partida a mitad del modo victoria unida de menos 500 a 1000, o sea, te van a penalizar más en dado caso, así que está bien. En Rey de la Colina se aumentó la puntuación total necesaria para la victoria, así como la puntuación por captura de objetivos y captura instantánea por una experiencia de partida más equilibrada. Y empecé, pues, básicamente nada fuera de lo común. Conclusión, por esta actualización, conclusión por esta actualización, gracias a todos por su atención y apoyo, disfruten del juego. Básicamente solución de errores, algunas que otras, detalles pequeños, nuevo contenido, nuevos eventos, y pues, básicamente eso es lo que ha pasado el día de hoy. A ver, yo voy a ser sincero con ustedes y viendo a detalle todo esto, pues está bien, o sea, es una actualización correspondiente. Así que bueno, ustedes me lo pueden hacer saber qué les ha parecido. Es una actualización pues de control, básicamente haciendo énfasis en todo lo esperado. Y pues está bien, bien logrado ahí, o sea, me parece perfecto. En fin, no sé qué piensan ustedes, pero está bien. O sea, son actualizaciones que traen correspondientemente solución de errores, entre otras cositas más. Ok, voy a aclarar algo, y es que, pues, como les comenté, yo les di feedback a los devs de lo que está pasando actualmente con Delta Force Mobile. Siento yo de que el juego no está trayendo gente. Es cierto que al menos lo bueno, puedo decir de que el juego tiene ya una base de jugadores estable. Ponerle que hay como 200.000 personas solo en Samsung jugando diariamente. Posiblemente Xiaomi, dispositivos como los Poco, etcétera. Seguramente hace de cuenta que mínimo 1 millón de jugadores al día para Delta Force, que está muy bien. Pero siento yo que el juego no está atrayendo mucha más gente porque pues básicamente ya como que ya tenemos la comunidad estable de Delta Force. Entonces como que no trae más gente porque no tenemos modo multijugador a pequeña escala. Porque mucha gente tal vez quiere modo multijugador a pequeña escala. Es cierto que estamos a la espera del mundo abierto, que sí se va a lanzar, eso quiero destacarlo. Yo les he comentado y les he preguntado a los devs cuándo tienen pensado planear el modo multijugador 6 vs 6, 5 vs 5. Ya saben, un TST equipo. El que entendió la referencia la entendió, básicamente. ¿Qué sería bueno? Y también tener un modo Ranked o que al menos se aplique el modo Ranked al modo por equipos. Porque de momento solo ataque y defensa y conquista es activo para modo Ranked. Pero sería bueno. Además de que en el modo operaciones creo que lo único que estamos esperando en el modo operaciones es que metan lo que es prisión. Fuera de ello, todo bien, porque está Brackage, ya está pues Space City en rotación, tenés a Represa Cero, que tenés Bosque La Yali, entre otras cosas más. Así que en el sentido de operaciones, solo estamos esperando tranquilamente, tal cual, así por la cara, que nos metan lo que va a ser prisión en modo operaciones, eso está perfecto, y en multijugador a pequeña escala, en varios modos de juego a pequeña escala dentro de conflicto bélico. Creo que son cosas que ayudarán mucho al juego. Ya haremos si todo telemáticamente bien. En fin, espero te haya gustado este video con la actualización correspondiente. La actualización es interna, solo entras al juego, se te actualiza y listo. No es dentro de la Play Store o desde la App Store, solo para que sepas. En fin, nos vemos en el próximo video del canal. Muchas gracias por tu apoyo, claro que sí.